Buenos días. Bienvenidos todos a esta primera cumbre de ciudadanía digital, DICIT Summit ES. A lo largo del día de hoy vamos a escuchar 4 palabras repetidas muchas veces. 2 de esas palabras están muy de moda: digital y educación. Están de moda juntas y por separado. Todos los días oímos hablar del mundo digital por su implicación en el mundo profesional, en el mundo personal, por el cambio que provoca en nuestras vidas. Y todos los días oímos hablar de temas que tienen que ver con educación en todos los planos. Y hay otras 2 palabras que también se van a repetir mucho hoy, pero que están menos de moda o son más antipáticas. Y esas palabras son responsabilidad y diálogo. Responsabilidad nos cuesta asumir que en todo en la vida, pero también, especialmente en el mundo conectado, en el mundo digital, nosotros también tenemos responsabilidad sobre lo que hacemos. No vale con siempre considerar que la responsabilidad de lo que pueda pasar con lo que compartimos la tienen otros. Y el diálogo nos cuesta llevarlo a cabo, porque dialogar no es solamente hablar, es especialmente escuchar, buscar un consenso incluso con aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Este diálogo relacionado con la educación y relacionado con lo digital y relacionado con la digital es la base misma de esta Summit. DICIT Summit es una oportunidad que rompe silos para que hablemos entre nosotros, personas que nos dedicamos a distintas cosas, personas que nos dedicamos a las mismas cosas, para que hablemos miembros de unas generaciones y otras, expertos en distintos campos, y busquemos en ese diálogo un consenso, un mensaje en positivo que provoque un cambio. Un cambio porque se habla mucho de niños, adolescentes y tecnología, que genera mucha incertidumbre, y estamos acostumbrados a tratar este tema desde un punto de vista reactivo y no proactivo. Educamos al final muchas veces basándonos en la prevención, y es verdad que tenemos que educar a nuestros hijos para que estén preparados intelectual y socialmente para afrontar el mundo supertecnológico que les espera, pero sin olvidar que somos personas, porque no es la tecla, la pantalla, la red social, la app, es la persona la que toma decisiones en Internet. Así que os animo a formar parte de ese diálogo. A mí me gusta mucho hablar, pero hoy he pensado que era mucho más interesante escucharos a vosotros. Quiero dar las gracias a todas las personas que han apoyado DICIT Summit ES. Muchas gracias a Fundación Telefónica y Planner Media. Sin ellos esto no sería posible. Gracias también a Rosetta Stone, a Educatec, Vocento, las webs Empantallados y Dialogando. Gracias a los ponentes, que me habéis dicho que sí. Gracias a los niños que van a formar parte de los paneles para que también escuchemos su voz. Gracias a los que estáis aquí y a los que nos empezáis a seguir por streaming a través de la web del espacio de Fundación Telefónica. Gracias al Instituto de Ciudadanía Digital, que es la base de todo esto, a Merialis, Marc y Curran, que han cruzado el charco para estar con nosotros. Gracias a mis amigos, gracias a mi familia y a mis hijos, porque mis 3 hijos, 2 están aquí, otra no, son los que me inspiran cada día por el uso que quieren hacer de las pantallas o que yo les dejo hacer de las pantallas, para que quiera ser yo la persona, la primera persona que les eduque, que les inspire y que les guíe, y puedan así en el futuro comerse el mundo on y off. La primera persona que nos va a contar algo es Alberto Hernández, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que a través de muchas iniciativas, especialmente Internet Segura for Kids, trabaja mucho para concienciarnos a todos sobre la importancia de que acompañemos a las generaciones de niños y adolescentes en un uso seguro, creativo, responsable y positivo de la tecnología que les rodea y les va a seguir rodeando. Espero que esto os resulte interesante, que habléis mucho aquí y cuando volváis a casa sobre cómo conseguir un éxito entre todos y especialmente para ellos. Gracias. Alberto. ¿Dónde está Alberto? Gracias, María. Bueno, muchas gracias, María. Buenos días a todos y bienvenidos a este Summit. Me gustaría en primer lugar agradecer a María y a todo el equipo de The Citizenship Institute por la organización de este foro y a todos vosotros por formar parte de él y trabajar en pro de la ciberseguridad y la protección de nuestros menores y nuestra sociedad en el uso de las tecnologías. Me gustaría contaros solo 3 cosas muy rápidas y la primera de ellas tiene que ver con la propia tecnología. Yo creo que coincidimos todos que la tecnología, el desarrollo tecnológico e Internet nos está abriendo un mundo nuevo de oportunidades. Un mundo de oportunidades que tienen que ver, pues, cómo nos comunicamos. Yo creo que si miramos hacia atrás era impensable hace pocos años la forma en cómo nos comunicamos hoy en día, en el que a miles de kilómetros de distancia podemos hablar y vernos con amigos y familiares.
En el diagnóstico sanitario, por cambiar un poco de visión, la tecnología nos está proporcionando herramientas que permiten un diagnóstico sanitario precoz, inicial y, por tanto, avanzar en la medicina. La tecnología nos permite también mejorar en las comunicaciones aéreas, terrestres, marítimas. También permite mejorar en la detección de plagas, en el control de inundaciones, del medio ambiente en general. Por lo tanto, las tecnologías suponen un avance importante en nuestra sociedad que está transformando la sociedad en sí misma. Pero también sabemos que las tecnologías e Internet incorporan riesgos y amenazas de las que tenemos que ser conscientes y tenemos que gestionar. Y ahí es un punto muy importante en el que es un papel de todos nosotros, de los que trabajamos en los organismos públicos que nos dedicamos a esto, pero fundamentalmente de toda la sociedad, de todos los que estáis aquí presentes. Estos riesgos tienen que ser conocidos y tienen que ser gestionados de forma adecuada. Yo creo que hoy en día, si miramos un poco atrás con la crisis de WannaCry, es decir, con ese malware que vivimos en el mes de junio, yo creo que hoy en día gran parte de la población, por no decir toda, está concienciada desde el punto de vista de la preocupación. Está preocupada y cree y entiende que las tecnologías incorporan riesgos y pueden ser peligrosas. En lo que tenemos que trabajar a partir de ahora es en que no estemos preocupados, sino ocupados en entender en qué consisten las tecnologías y cómo nos debemos de proteger. Ejemplo de ello es este foro y las iniciativas que hacemos desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, como decía María. El pasado año lanzamos el proyecto de Internet Segura for Kids, el Centro de Protección de Internet para Menores, centro que permite dar asesoramiento a padres, a niños, a educadores e incluso brindarles apoyo cuando sufren algún tipo de problema en Internet, además de tener un canal de denuncia en los próximos meses. Desde INCIBE hacemos muchas cosas, pero no las hacemos solos, las hacemos con vosotros. Lanzamos un programa de cibercooperantes en el que cualquier persona, cualquier profesional puede participar en esa misión que tenemos todos de hacer llegar la ciberseguridad a todos los menores. Generamos charlas, competiciones porque además la ciberseguridad es una oportunidad para todos nuestros menores, para todos nuestros hijos, para que desarrollen su carrera profesional en este nuevo campo, un nuevo campo con un crecimiento enorme y que va a generar muchísimos puestos de trabajo. Y por último me gustaría decir que cuando hablemos de tecnología y sobre todo del ámbito digital no tenemos que perder el ámbito analógico. Nosotros estamos convencidos de que las tecnologías, además de proporcionarnos esos avances en la medicina, en el transporte, en las comunicaciones, también suponen una oportunidad para trabajar en la mejora social. Creemos que con la tecnología podemos trabajar en la mejora de la diversidad de género, en la incorporación de la mujer en este nuevo campo profesional. Además, también para reducir brechas sociales, para luchar contra el machismo, para luchar contra la violencia. Por lo tanto, utilicemos también la tecnología desde ese punto de vista y hagámoslos todos juntos. Finalizar agradeciéndoos una vez más el que estéis aquí, el que participéis. Muchos de vosotros participáis ya con nosotros y los que no lo hacéis os animo a que lo hagáis en el futuro y trabajemos todos juntos en desarrollar la tecnología y que lo hagamos de una forma segura. Así que muchas gracias por todo. I have to get my. Let me get my glasses too to make sure I know how to. There we go. Hola, Hola, Digital Summit España. Estoy encantada de estar con vosotros hoy. Yo estoy aquí hoy como madre y como educadora y estoy también como simplemente una persona más. Una cosa que he aprendido en este viaje es que hay muchas cosas que nos unen y que las que nos separan. Hoy voy a compartir nuestra historia de madre e hijo. Más tarde mi hijo va a contaros su perspectiva desde la visión de un niño de 11 años. Quería empezar rápidamente poniéndome un poco en evidencia. Yo no sé si conocéis a Farrah Fawcett. En mi país es una persona muy conocida y
Y era muy importante copiar su estilo de peinado hace años, en los 80. Cuando era adolescente, si me castigaban, primero me quitaban el teléfono. Eso era cuando había un solo teléfono en la casa y tenía un cable larguísimo que nosotros estirábamos todo lo posible para ir a una esquina y poder tener una conversación privada. Eso era lo primero que me hacían. Me quitaban el teléfono, que era una cosa que me hacía mucho daño. Después nos quitaban la radio y me dejaban sin música. Y lo tercero, si hacía algo malo, era que me quitaban el rizador. Y eso de que me quitara las planchas realmente afectaba a mi imagen de adolescente. Así que esta imagen de los 80 me recuerda que todo el mundo era raro en esa época. Por muchas vueltas que les des, éramos raros. Y lo que tiene que ser una adolescente es que todos los días nos planteamos preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo encajo? Todos los días nos planteamos estas preguntas todo el rato. En cualquier lugar del mundo, en los 80 y hoy también, reciclan esas tres preguntas. ¿Quiénes soy? ¿Cómo me ven los demás? ¿Y cómo encajo? Y mi historia empieza cuando yo era una adolescente muy rara. Y creo que, bueno, no tuve una dirección de correo hasta 1998. Y este no es el mundo en el que crecí, no es mi idioma, pero tengo un nivel avanzado porque recuerdo lo que era ser un adolescente raro. Así que mi carrera como profesora empezó en el 93, trabajaba con alumnos que realmente entendía muy bien porque me acordaba de lo que era tener el pelo como Farrah Fawcett, que me quitaran el teléfono, que me quitaran la radio y que me quitaran la plancha del pelo. Hoy los adolescentes, la verdad es que no han cambiado tanto, quizás su aspecto, pero la idea de intentar entender quiénes somos, cómo nos ven los demás, dónde encajamos, estas conversaciones tienen lugar en línea y esto es lo que importa de verdad como madre, como educadora, como persona. Tenemos que ser parte de esta conversación con nuestros hijos. Voy a avanzar unos cuantos años, unos muchos años, hasta 2005, cuando trabajaba en la Universidad de St. Joseph en Connecticut y estaba formando a profesores tanto de estudiantes de grado como de posgrado y trabajaba en el programa de educación de la tecnología y veía que los colegios de barrio estaban intentando estar al mismo nivel que los demás, querían unas tabletas. Un colegio, por ejemplo, decía que iba a comprar tabletas para hacer una enseñanza 1 a 1 y el de al lado también decía lo mismo y se lo vamos a dar además a los de la guardería, pero no había un plan y los niños estaban haciendo cosas malas, se metían en líos y nos llamaban a la universidad y nos pedían, ¿podéis venir y hablar a los padres, hablar a los profesores y ayudarnos a desarrollar este plan? El problema era que en los años 2000, cuando empezaba a surgir la tecnología, todo el mundo quería estar a la última, pero sin ningún plan. Y yo creé un curso sobre ciudadanía digital, así que para mí cómo tener conocimiento tecnológico, cómo utilizar la tecnología para el bien, cómo utilizar las tecnologías de forma segura son los aspectos más importantes. En 2011, veis que antes tenía el pelo moreno, en la foto se me ve morena, y ese año creé un curso que se llamaba Me encanta tuitearte. Y lo que yo pensaba era que teníamos que buscar una solución de los estudiantes contra el ciberacoso, porque en todos los medios de comunicación hablaban del tema con sensacionalismo, se hablaba del suicidio debido al ciberacoso, etcétera. Recuerdo que en concreto
un suicidio que me llamó la atención, especialmente Taylor Clemente, que estudiaba el primer año de universidad, y su compañero de habitación divulgó en streaming, en directo, una relación amorosa de este chico, y él se quitó la vida. Yo no conozco a este chico, no conocía a su familia, pero hacía poco que acababa de ser madre, y pensé que Taylor Clemente podía ser mi hijo, podía ser mi sobrino, mi primo, mi vecino, pero en cualquier caso Taylor Clemente es un ser humano. Y ahí es donde se lanzó la campaña para informar a la gente, a los niños, a los adolescentes, de que las cosas podían mejorar. Pero yo me enfadé. ¿Por qué nadie tendría que esperar a que hicieran otros las cosas? Porque y pensé que yo podía hacer también algo, y creé este curso. Estaba ayudando a crear la solución de los propios estudiantes contra el ciberacoso. Hay profesores en el público, porque yo me senté en la fila de atrás viendo a los estudiantes diseñar la asignatura. Lo que me dijeron los alumnos es que antes de llegar a las soluciones contra el ciberacoso, tenemos que saber e identificar qué significa ser un ciudadano en el siglo XXI. Así que hoy voy a compartir con vosotros mi definición de ciudadano digital, que surgió de este curso, precisamente de los estudiantes. Hablamos con los estudiantes de instituto de un instituto de Alabama. Aquí hay un profesor de secundaria que no he conocido personalmente, solamente hemos hablado por Skype, a través de blog. Las clases se conectaron, y las dos aulas llenas de estudiantes decidieron que para ser un ciudadano del siglo XXI tienes que pensar y actuar a un nivel local, global y digital al mismo tiempo. Así que para mí la ciudadanía digital consiste en las comunidades. Este fue el comienzo de mi viaje, y ahora mi hijo, en aquel momento mi hijo era apenas un niño de 2-3 años, y si tenía algún problema con la niñera porque estaban enfermas, no podían venir, pues me lo llevaba a clase, y de forma muy natural empezó a entrar en esta conversación, y cuando llegaba a clase los alumnos pedían que fuera su compañero en los trabajos, y él empezó a participar en esta conversación. Así que desde mi perspectiva como madre y como educadora, él empezó a tener cada vez más mentores en su vida digital. Si entran en YouTube, mis compañeros del primer curso y del instituto crearon una campaña. Mi semestre terminó a principios de diciembre, pero los alumnos no querían que terminara, y fue la primera vez que organicé un evento streaming en directo, y creamos este vídeo y lo tuiteé. Es el iCitizen Project. El semestre fue en otoño de 2011, y este evento se celebró en febrero de 2012, y este fue el primer capítulo de la cumbre de ciudadanía digital. Pero bueno, como madre, esta diapositiva muestra cómo hemos ido aprendiendo juntos todo el camino. Cuando tienes que tener 13 años para entrar en las redes sociales, pero sabemos que nuestros hijos cambian la fecha de nacimiento para poder meterse antes y tener una cuenta en redes sociales. Pero yo le dije, vamos a seguir las reglas y vamos a crear una cuenta conjunto. No te voy a dar las llaves del coche hasta que conozcas las normas de circulación. Y desde entonces tenemos esta cuenta compartida, y es el mejor tipo de educación que puedo recomendarle a nadie. Tener este tipo de conversación a diario, y hemos ido a tantos lugares, hemos conocido a gente de todas las edades, y es una oportunidad de aprendizaje continua, y no
todos podemos llamar a una hermana, a un hermano, a un padre, a una madre, para preguntarles cómo habéis resuelto esto cuando os ha surgido. Esto es una nueva frontera. Y creo que la idea de que somos mejores juntos es clara. Como equipo de madre e hijo, intentamos ir a distintos sitios e intentamos hablar y entablar una interacción con tanta gente como nos sea posible sobre estos temas. Hemos creado unos chats en Twitter, aquí estamos, nos ven juntos, hemos estado en distintos escenarios juntos. Si te puedes levantar un momentito. Cuando empezó, apenas era un niño de 2, 3 años, pero ahora cuando vamos a los distintos sitios, habla él solo. Pero nuestra historia empezó como madre e hijo y nuestra primera cumbre fue en octubre de 2015 y yo iba dando estaba cerrando su intervención y él me siguió al escenario y le pregunté, ¿tienes algo que decir? Y afirmó y le dije, bueno, se me olvidé lo que iba a decir y le dejé el escenario. Sabía qué es lo que quería contar, así que simplemente empecé a hacerle las preguntas, él fue respondiendo y después se acercó al micrófono y dijo gracias. Y esta fue nuestra primera cumbre en 2015. Yo seguía trabajando todavía en la facultad y había participado en todas las cumbres y estaba muy implicado en la idea de la voz de los estudiantes. La idea de que antes se decía que los estudiantes había que verlos pero no oírlos, pero en esta era que todo es digital y se fusiona con lo analógico, realmente necesitamos tener la voz de los estudiantes en un primer plano. Y estas conversaciones que hay en torno a la mesa del desayuno, en el autobús, cuando estás esperando para que te den un café, yo intento hablar con todo el mundo para que cada vez más gente participe en el cambio de esta narrativa. Estos son algunos ejemplos de cosas que hemos tenido la suerte de poder hacer. Os agradezco que me deis mi tiempo porque yo soy capaz de hablar incluso debajo del agua. Nosotros hemos participado en la Escapeathon. Sé que mi hijo va a hablar también de algunas de las actividades. Si consigues conectar con otras aulas, bueno, él os va a contar cosas que no aprende en el colegio, sino que las aprende en casa, porque tenemos acceso a esas cosas. Y lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este viaje es que hay estudiantes que no tienen acceso en casa y ni en el colegio. Así que nosotros como madre e hijo sentimos una verdadera pasión por conseguir que los estudiantes en todas partes del mundo tengan acceso para aprender del mundo con el mundo. Y una de las ideas es meter Skype en el aula. Hay clases que también utilizan Twitter y tienen chats en Twitter. Por ejemplo, en Nueva York, una profesora empieza las mañanas en el instituto. Allí empiezan antes en el instituto que otros cursos, y debido a la diferencia horaria, desde primera hora de la mañana pueden empezar a mantener un diálogo con otros colegios de otras partes del mundo. Espero haber podido resumir todo, pero hay algo que quiero destacar, que es la importancia de los niños, que su voz tiene que ser la clave de todo lo que hagamos, la idea de el corazón del ser humano. Hay muchas más cosas que nos hacen parecidos que las que nos diferencian, y podemos ver que la humanidad, aunque haya una pantalla delante de mí, al otro lado de esa pantalla hay un ser humano, y esto es algo que no podemos olvidar nunca, y no podemos olvidar que esto se trata de que somos seres humanos. La idea también de ser mejores juntos y de establecer conexiones verdaderas de una forma positiva. Los medios de comunicación siempre tenderán a subrayar las cosas negativas. Nosotros tenemos que subrayar las cosas maravillosas que los niños y los adultos pueden hacer. A veces los adultos nos dan ejemplos maravillosos de lo que se puede hacer con las redes sociales, que son maravillosas. Y lo último,
La imagen que me encanta es esa de hacer que una piedrecita salte sobre el agua. Y eso me recuerda que una sola persona puede marcar la decisión, que una decisión puede tener un efecto multiplicador y que si una sola persona se levanta y se alza para hablar, puede multiplicar su efecto. Esta es mi información de contacto. Me encantaría continuar esta conversación y algo que sé, que de lo que estoy segura es que para nosotros es fundamental conectar con otras aulas, conectar con las familias, así que me encantaría continuar esta conversación con vosotros. Creo que tengo que darle las gracias a María desde el fondo de mi corazón por tu pasión, por tu compromiso de traer esta conversación a tu comunidad, porque es precisamente ese efecto multiplicador de haber lanzado una piedra que va a crear ondas en el agua, y te quiero por todo esto. Muchas gracias. Gracias a todos. And I'm hugging you. Te voy a dar un abrazo. Los ponentes del panel 1 podéis subir a jugar. Beatriz, María, Ángel. A ver, chicas, yo... Pasad por ahí. Hola, ¿qué tal? Yo aquí. Buenos días a todos. Por la parte que nos toca en esta mesa redonda, soy Beatriz García, soy periodista y además soy mamá de 2 niños muy pequeños, pero que... ¿Se oye bien? Sí. Que soy mamá de 2 niños muy pequeños, una tiene 3 años y medio y ya está totalmente conectada. Es una generación, como muchos de los padres que tenéis aquí, que vive tanto offline como online. Su realidad es doble, es una realidad física, tangible, y una realidad digital. Y muchas veces supongo que nos preguntamos si esto es bueno, cómo gestionarlo. Sin embargo, muchos de nosotros, hay un dato que dice que el 93% de la población española tiene un smartphone, el 70% es lo primero que mira cuando se levanta. Muchos otros estudios hablan de que puede ser malo irse a la cama tan conectado, incluso levantarse, pero como adultos lo hacemos. Así que entendemos que tan malo no será, porque intentamos también dar ejemplo a nuestros hijos. Y precisamente de todo esto, de cómo gestionar el uso de la tecnología, del mundo digital, vamos a hablar en esta mesa redonda. Para ello me acompañan, creo que voces muy expertas, que seguro que nos van a dar muchas ideas a los padres, a los educadores, y también tenemos el ejemplo de 2 chicas, Valeria y Claudia, que nos van a ayudar a entender cómo ven ellos esta nueva vida que tienen y que para nosotros supone una brecha. Podría ser una brecha generacional, pero yo más bien diría una brecha digital, que, como bien diría María Zalbidea, que es mamá de 4 hijos y además es una gran experta tanto en tecnología, tiene un blog que se llama Cosiendo la brecha digital, y ella ha aprendido, y creo que nos puede enseñar a todos, a tejer una red en la que todos podamos sentirnos a gusto y hacer a nuestros hijos y a los menores o a nuestros alumnos responsables de la vida digital. Y digo alumnos porque hay alguien que también nos puede ayudar y nos puede aportar mucha luz en cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías y sobre todo la vida online. Es Javier Gómez, él es profesor de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, es para alumnos de altas capacidades. Espero que nosotros estemos a la altura de tus alumnos. Seguro que sí. Y que nos aportes un poco de luz y nos des muchas ideas para poder enfrentarnos a esa etapa escolar en la que muchas veces, a mí me pasó, este año tuve que buscar colegio para mi hija, que empezaba la educación infantil, y en muchos colegios empezaban a apostar
por la tecnología. En casi todos los colegios hay ya pantallas digitales, hay tablets casi siempre con usos moderados o con usos limitados a determinadas horas. Yo me preguntaba, cuando buscaba colegio para mi hija, si esto realmente tenía sentido, si tenía sentido limitar el uso de unas tablets que pueden aportar muchísimos recursos, incluso tutoriales de YouTube, a unas horas determinadas, aislarlas del resto de la educación. Creo que Javier puede aportar mucha luz en esto. Y hablando de luz, por cierto, hilándolo así un poco por los pelos, una de las cosas que preguntaba uno de los papás en una de esas sesiones para elegir colegio era si tanta exposición a dispositivos podía incluso ser malo para la vista. También vamos a tratar todos esos temas en esta mesa redonda con nuestra pediatra Alefa Edi. Ella es doctora en pediatría y además es una de las creadoras de la guía clínica para ciberacoso, algo de lo que se habla mucho en los medios de comunicación. Es una de las consecuencias también de estar inmersos en toda esta carrera digital, que al final llegan nuevas formas de relación y nuevas formas de malas relaciones, que muchas veces no sabemos cómo gestionar. En esta guía ella nos va a ayudar, también supongo que en muchos otros temas relacionados con la salud y de ciberacoso y de ciberseguridad. Seguro que nos puede ayudar mucho Ángel Luis, que es especialista en seguridad. Ángel Pablo, perdona. Empezamos bien. Ángel Pablo seguro que nos puede ayudar mucho en este tema y sobre todo creo que aquí podríais estar muy atentos todos los chavales que veo por aquí, porque seguramente los padres o incluso los educadores no os hemos enseñado bien cómo gestionar vuestros perfiles en redes sociales, vuestra navegación por la red. Hay muchos consejos que podéis seguir y hay muchos debates que podemos abrir en ese sentido. Espero que en este campo y en esta mesa redonda os sintáis con toda la libertad para preguntar y para intervenir. Y por si acaso en el público no se animan, pues yo voy a invitar a Claudia y a Valeria, que tienen 11 y 12 años, a que nos ayuden a entender si vosotros concebís esto, podemos empezar ya, si vosotros concebís el estar conectados como parte de vuestra vida o como algo aislado. Es decir, hace poco, en el año 2006, la OCDE hizo un estudio entre adolescentes de toda Europa y uno de los datos que salió, primero, que de los 11 a los 14 años pasaban más de 2 horas conectados, de los 14 hasta los 25, metían hasta los 25 a los adolescentes, parece ser que crecemos tarde, pasaban más de 3 horas. Pero un gran alto porcentaje, hasta un 30%, sobre todo de los chavales de 11 a 14 años, no entendieron la pregunta de cuánto tiempo pasaban conectados, porque para ellos su realidad es estar conectados. Vosotras, no sé si tenéis móviles. Ese no funciona. Hola. Sí. Déjetelo aquí. Yo sí que tengo un móvil. Yo también. ¿Vuestros padres os controlan? ¿Os han enseñado un poco cómo tenéis que usarlo o os han dejado libertad? A mí me han enseñado cómo usarlo, pero es verdad que hay cosas que sí que me dejan hacerlo como yo quiera o como yo crea que es mejor. Y a ver, a mí me han enseñado a usarlo al principio, pero ahora es como que puedo hacer un poco más lo que quiera. Claro, María, quería preguntarte a ti porque tú precisamente das muchas charlas sobre este tema. He leído muchos artículos sobre ti, los medios de comunicación, los periodistas, ya sabéis que muchas veces vamos a lo malo. Entonces la gran pregunta, ¿cuándo le compramos el móvil? Dios mío, ¿es bueno darle un móvil a un niño? En fin, tú has dado muchísimas charlas sobre esto. Tienen 11 y 12 años, supongo que es su primer acceso a un móvil propio. Entiendo que con internet, entiendo que es un smartphone, claro. Bueno, claro, ¿qué preguntas hago? No, ¿cómo no le van a dar? ¿Cómo se puede gestionar el acceso a los dispositivos y sobre todo al mundo digital en unos niños? Bueno, con esto ya entramos de lleno en el tema. Bueno, pues efectivamente la gozada que es que, claro, que tengo esos nativos digitales, que a veces ya no se les llama así porque dicen que ya no existen esos nativos digitales, que tenemos aquí, que la verdad es que lo primero de todo es que quiero, dar un aplauso porque en este foro haya niños en los que podamos escuchar, podamos aprender de ellos, porque la verdad es que todavía no me había encontrado nunca en un foro en el que, ¿verdad?, hacemos así, en un foro en el que podamos hablar con ellos directamente y escucharles, ¿no? Porque
Yo efectivamente soy madre de 4 niños, entonces los tengo a menudo en mi casa, hablando, charlando, pero bueno, escucharles y que la comunidad educativa y todos los medios de comunicación les escuchen, pues es una gozada, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, como decíamos, hay que coser esa brecha digital que a veces nos separa, en cada casa será de una forma, habrá que coser más o habrá que coser menos, pero está claro que hablamos a veces idiomas distintos y tenemos que saber acercarnos y saber conectar con ellos para entenderles y así luego pues podremos protegerles, ¿no? Realmente, ¿cuándo se les puede dar a los niños los dispositivos? En unos momentos diremos que cuanto antes les hagamos partícipes de esa tecnología, porque forma parte de su vida y creo que hay que introducirlos en su vida como introducimos otro tipo de elementos en la educación. Creo que es muy difícil decir a qué edad se le compra un móvil a un niño, a qué edad no se le compra. Cada niño es un mundo, que los que sois padres, educadores, sabéis que es muy difícil decir 12, 13, 14. Mi hijo mayor acaba de cumplir 12 y todavía no tiene móvil. Creo que todavía no lo necesita, está aprendiendo a usar la tecnología y por ahora no lo necesita. Pero en el momento en el que yo decida, o sea, como padres decidamos que lo va a necesitar, hay que hacer un acto de acompañamiento. A mí sí que me gustaría preguntarles, quizá, si te parece, igual porque yo también soy periodista, pero dices, ¿cómo fue ese momento en el que, o sea, a mí siempre cuento, ¿no? Y siempre animo a los padres a que el momento en el que tú le pongas en las manos un dispositivo que va a tener el mundo en su bolsillo, porque no olvidemos que con un smartphone van a tener acceso a todo, dices, ¿cuál es ese acto en el que tú como madre o como padre le das el dispositivo a un hijo, le explicas, le comentas, le dices cómo se utiliza? Bueno, pues sí que es verdad que es bueno escuchar, ¿no?, cuál es la historia detrás de que cada uno haya tenido acceso a esa tecnología, ¿no? A ver, a mí cuando me dieron el móvil me hicieron como un contrato que ponía cuánto lo podía usar, dónde lo podía usar, las cosas que podía hacer y al final tenía que firmar y entonces yo guardo ese contrato y si hay veces que no sé cosas que puedo hacer, pues lo leo y pregunto. Yo para tenerlo dije que iba a probar una semana a ver si sabía utilizarlo. Y si lo sabía utilizar me lo quedaba. Y bueno, pues lo supe utilizar y me lo quedé. Ángel Pablo, no sé si al hilo de esto tú recomiendas o no que los padres se hagan el móvil espejo o que tengan este tipo de apps para tener un cierto control parental, para evitarles esos riesgos de la vida tanto real como digital, pero en este caso es mucho más accesible porque lo tienen, como dice Mariana, en el bolsillo. Y entonces yo estoy aquí en esta mesa como la pata de seguridad, ¿no? Seguridad. Entonces, en el mundo en el que me muevo, en el mundo de la seguridad, decimos que la seguridad no existe 100%, ¿no? Entonces, primero voy a romper un mito. Ellas no quieren un móvil, ellas no tienen un móvil. Un móvil servía para llamar por teléfono. Ellas tienen un ordenador de bolsillo. Un ordenador de bolsillo que las entiende, ¿verdad?, que forma parte de vosotras, del día a día, y con el cual se comunican a través de ese móvil, de esas aplicaciones, con otras personas. El problema principal está en algo que ya habéis hablado, la brecha digital. La brecha digital no existe. Es una opinión personal, la brecha digital no existe. Existe una brecha en la cual estamos los adultos, en el caso de menores, que posiblemente seamos analfabetos digitales y fomentamos la aparición de huérfanos digitales. No es el caso, creo, porque no estoy muy de acuerdo con la forma de la niña, cómo ha obtenido el móvil. Hoy en día dicen que los niños es que son súper expertos. Mira cómo coge el móvil o la tablet y son bebés, como tu cría. Pero no son expertos, son loros. Si nos ven haciendo así, ellos hacen así. Es lo que está sucediendo, pero ellos no saben, y posiblemente los adultos no sabemos, que cuando les estamos dotando de esa tecnología y les dejamos en su habitación, aunque vivamos en un 6º piso, y nosotros estamos viendo, como digo siempre, la final de petanca de nuestro barrio, por no hacer, que es algo súper interesante, que no nos pueden molestar, ellos están expuestos a cualquier peligro. Peligros como estafas,
dependiendo de la edad. Peligros, ¿quieres comprar? Sí. Y como les tenemos el dispositivo sincronizado con la tarjeta, o tal vez nos vengan mañana que están jugando a un juego y nos dicen, papá, mamá, Luisito 10 me ha robado la espada de diamantes. ¿Qué hacemos cuando estamos viendo esa final de petanca? Déjame en paz, por favor. Quizá para eso estamos aquí, ¿no? Para eso hacemos esta mesa redonda, Claro. también para entender que es nuestra responsabilidad, pero igual que cuando les das una bici. Es decir, al final, por eso dices tú lo de la brecha, al final tenemos que aprender a educar en eso. Pongo siempre el símil de la bicicleta. O sea, cuando compras una bicicleta a un crío pequeño, le pones ruedines, le pones un casco, unas coderas, le acompañas, luego le vas soltando, jolines, quítame un ruedín, que ya soy más mayor. Pasa igual, nosotros tenemos que dotar de tecnología a nuestros hijos desde que nacen. Desde que nacen. Pero no dejarles solos. ¿Y crees que, Javier, también es responsabilidad de la escuela, hablando en términos muy arcaicos esto de escuela, pero Sí. claro, hablamos de que el primer ejemplo es el de los padres, bebés, como mi hija, con 3 años, se pone a mirar una foto analógica y la amplía con los dedos, es lo que tú dices, imitan en todo, pero también tienen otros referentes, que ese quizás es el problema o el riesgo de la tecnología, tienen referentes dentro de ese dispositivo y afortunadamente tienen referentes en clase. ¿Cómo lo incorporáis o cómo crees que se debe incorporar esa educación tanto en riesgos como en ventajas, que entiendo que tienen muchísimas? Vamos a hablar un poco, Javier, si vamos a seguir debatiendo, no te preocupes. Para educar. Perdón, para enseñar, no para educar. Para educar estamos los padres. Esta es la gran pregunta. En la escuela digital, en la escuela moderna, ¿tienen parte de responsabilidad en esa formación, no solo en su enseñanza, en lo digital? Voy a poner un ejemplo y tal vez sea él el experto quien tiene que hablar. No voy a dar nombres ni datos, pero estoy seguro que aquí hay compañeros de plan director, de Guardia Civil, Policía Nacional, hay personas que se dedican al plan de cibercooperantes, del que ha hablado Alberto. ¿A cuántos colegios se ha ido a ofrecer herramientas con un apellido muy atractivo, gratuitas, para dar formación, para dar... Me lo han dicho hoy precisamente, es que aquí no nos hace falta. Aquí no tenemos esos problemas. Javier, No, dejando la pelota en tu tejado totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que entender bien cuál es la realidad de las escuelas en España a día de hoy. Las escuelas, la enseñanza siempre ha sido muy reaccionaria en cuanto a la introducción de tecnología dentro del aula, ¿no? Y lo ha tenido muy controlado hasta que han llegado los dispositivos móviles, porque realmente era muy fácil controlarlo, porque la tecnología no estaba democratizada, ¿no? No estaba en todas las casas, no, era muy difícil, ¿no? Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con estas situaciones. Niños que ya tienen smartphone, como tú dices, no es un teléfono, es un ordenador portátil con acceso a muchísima información. Y nos encontramos en una situación en la que, quiera o no quiera la escuela, esa es la realidad en la que viven los niños. Y tienen que ayudarles, porque al final la escuela tiene que ser un reflejo de la sociedad y tiene que educar a los niños para vivir en una sociedad que a día de hoy está cambiando de manera continua y a una velocidad que es vertiginosa. ¿Cómo introducirlo? Pues hay que introducirlo con muchísima normalidad, porque forma parte de la vida de los niños, no como algo excepcional, no como algo que hay que utilizar con miedo, no como algo que hay que utilizar para 4 momentos muy puntuales y luego desconectarles de un mundo que ellos cuando salen de la escuela están permanentemente conectados, sino que hay que hacerlo con muchísima normalidad. Hay un dicho que a mí me gusta decir siempre, ¿no? Porque creo que lo refleja muy bien. Se dice que tenemos escuelas del siglo XIX con profesores enseñados para educar en el siglo XX y niños del siglo XXI. Y esto ha explotado. Y no podemos seguir así. Nos encontramos al final con que estos niños demandan una formación y una enseñanza que haga uso de este tipo de tecnología, pero de manera normal. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente tendría que haber un plan de formación integral, en primer lugar, para el profesorado.
Es decir, en las escuelas de magisterio esto tendría que ser normal y, sin embargo, a día de hoy sigue sin serlo. Perdona, está mirando. Como decía, en las escuelas de magisterio tendría que ser algo muy, muy normal, pues enseñar cómo tienes que trabajar con los niños en una realidad que para ellos es normal y no para enseñarles haciendo una brecha, como decíais antes, ¿no? Por la cual el niño se encuentra, que cuando entra en la escuela entra en un mundo que le es desconocido, que no es su mundo, donde se siente extraño y donde no se encuentra cómodo aprendiendo. El niño al final sale de clase y está acostumbrado a compartir, a conversar con sus compañeros en WhatsApp y a utilizar WhatsApp como un método para aprender, a utilizar YouTube de una manera totalmente normal, a utilizar redes sociales. Entonces, creo que la escuela tiene que acompañar en ese camino, obviamente, con unas directrices de seguridad que tienen que ser básicas, pero insisto, esto parte de una muy, muy buena formación al profesorado que tiene que empezar a darse ya. Pero si no... Supongo que también en esa línea... Tú dices, salen y se relacionan a través de WhatsApp. Esta es otra de las cosas que se suele hablar mucho en los medios de comunicación. Volvamos al término brecha, podemos decirlo separación, entre las relaciones online y las relaciones offline. Lefa, además, es especialista en psiquiatría infantil, sí, infantojuvenil. Supongo que en los últimos años... os habéis encontrado, no diría con dificultades, sino quizá con retos a la hora de entender esos problemas de relación que pueden tener. ¿Tú crees que la tecnología o la formación que le estamos dando los padres, los maestros, la sociedad a los menores en cuanto a sus relaciones digitales está afectando a sus relaciones offline, a sus relaciones analógicas, físicas? Algunas personas que ya de por sí, por ser como son el adolescente, como es él, si es una persona que no tiene habilidades sociales, pues solo va a quedarse con el online, porque le es más fácil a través de la pantalla comunicarse. Pero si es un adolescente que no tiene problemas de relación, va a tener sus amigos online, sus amigos offline y va a funcionar a la perfección en ambos mundos. Incluso podría favorecerlo, entiendo, en algún momento. Favorecer las relaciones offline, ese contacto online. Sí, sí, claro, igual que a nosotros, que nos ha beneficiado un montón, o por lo menos yo creo que así, que amigos que los tenías perdidos los has recuperado. Pero sobre todo tenemos que vigilar a estos jóvenes más frágiles, que tienen más dificultades emocionales, porque estos son los que probablemente van a tener problemas en la red. ¿Creéis que estos jóvenes más frágiles, primero, se pueden ver beneficiados si desde pequeños les ayudamos a que el online sea un impulso para su vida offline? Y otra pregunta, ¿creéis que estos jóvenes más frágiles están más expuestos ahora porque lo digital ocupa las 24 horas de tu día? Es decir, cuando sales del cole también sigues teniendo dificultades de relación porque lo tienes en el móvil, ese problema. Yo creo que realmente, yo siempre digo que esto no va de tecnología, sino que va de educación. O sea, realmente estamos hablando de tecnología, pero estamos hablando y seguimos educando. O sea, el mundo ha cambiado, la sociedad cambia, multipantallas, va a una velocidad vertiginosa, pero efectivamente seguimos educando. Entonces, cuando hablábamos un poco también de si el primer móvil o no el primer móvil, digo, antes de pensar en qué edad es la adecuada o cómo ha sido la relación y cómo han llegado estas niñas o cualquiera de nuestros hijos al acceso a ese smartphone y a ese ordenador, estoy de acuerdo, en su bolsillo, en el que les da acceso al mundo, o sea, qué contacto y desde qué años o desde cuándo y en qué entorno esos niños comienzan a tener ese acceso a la tecnología, en las casas, en las cenas se empieza a hablar de aplicaciones, usan términos como realidad virtual porque saben lo que es, aunque no la utilicen todavía en el aula, pero que yo por lo menos, o sea, como madre intento explicar, primero hacerlo en mi casa, pero también explicar a los padres que no podemos esperar a tener ese contacto con las redes sociales y a estar forcejeando con nuestros hijos de a qué edad vamos a hacer una red social o no,
cuando no hemos tenido una conversación, cuando tienen 6 y 7 años, sobre lo que es el respeto en la red o el respeto en casa, sobre lo que son las aplicaciones, si se compran o se dejan de comprar, quién está detrás de cuáles son las tecnológicas, qué herramientas hay. O sea, yo creo que hay que, y de hecho María Zavala lo dice siempre, ¿no?, normalizar las conversaciones de tecnología en el hogar. O sea, ahí es donde digo yo, ¿no? O sea, cuando yo hablo de coser la brecha digital, que bueno, se le puede llamar brecha digital o como queráis y cada uno lo ve de una forma, pero dices, es esa separación que quizá en nuestros hogares no se da, pero que en muchas casas es, en cuanto empiezan a hablar de tecnología, a los padres se les empieza como a poner el pelo de punta y es como, uff, ya estamos con el móvil, ya estamos con la pantallita, quita todo que me está dando el ataque. No, o sea, ojo, a un hijo que cuando te cuenta algo que ha visto en la red, se te ponen los pelos como escarpias y empiezas a hacer gestos de socorro, ya estamos con el móvil, es que estéis todo el día enganchados, es que sois una generación perdida, no sé qué vamos a hacer con vosotros, ese niño jamás va a poder decir nada en casa de cuando tenga un problema, nunca jamás lo va a poder decir en casa, porque ni a un profesor si le hace esa reacción. Entonces, yo siempre intento hacer que sea normal, que la tecnología está en nuestra vida, o sea, ya no es una relación online y offline, es una relación, o sea, es educar en el mundo en el que nos ha tocado vivir, que es maravilloso, que tiene muchos riesgos, que hay que minimizarlos conociéndolos bien, pero que realmente eso hay que hablar con nuestros hijos de tecnología, con nuestros alumnos, y efectivamente así, cuando lleguemos a ese alumno que tiene esas dificultades, no nos olvidemos también que nosotros, muchas de las personas que estáis aquí y de los ponentes que estamos aquí, nos hemos conocido online, que es maravilloso el contacto que hemos tenido. Oye, sois todos estupendos y estáis detrás de una pantalla. O sea, que no nos olvidemos también que el crecimiento que hemos tenido profesionalmente y humanamente muchos de nosotros viene por ahí. Obviamente estamos hablando de chavales que están por educar y, repito, esto no va de tecnología, va de educar en la relación con el igual. Y entonces, si nosotros como padres, como educadores, educamos a nuestros hijos, realmente luego podrán hacer buenas conexiones digitales, ¿no? Vamos a pasarles la palabra a Claudia y a Valeria. ¿Qué veis vosotras en casa? ¿Cómo usan vuestros padres? Supongo que están por aquí. Ojo con lo que decís, que luego llegáis a casa, pero ¿cómo usan vuestros padres los smartphones, las tablets, la tecnología? ¿Qué veis vosotras en casa? Hola. Mis padres lo usan mucho el ordenador porque, bueno, trabajan con el ordenador y siempre, pues, suelen estar con el ordenador cuando llegan a casa y... Por ejemplo, ¿veis series conectando el ordenador a la tele? ¿Jugáis a juegos en la tablet con ellos? No sé si ellos tienen redes sociales en las que estéis vosotras, si podéis interactuar. Nosotros juntos así solemos ver pelis. A veces vemos la tele, por la noche vemos todos la tele. Sí, y bueno, en casa también solemos hablar mucho de las redes, de los peligros que tienen, y yo tengo claro que si me pasa algo, pues que tengo que decírselos y ellos me ayudan. ¿Ellos están en redes, perdona? Sí. Sí, ellos están en redes que yo estoy. ¿Que tú estás también? Sí. A ver, en mi casa vemos series juntos y mis padres tienen redes sociales que ahí también me pueden ver a mí lo que pongo y todo eso. También usan el móvil y el ordenador para trabajar y a veces pues juegos que nos enseñan o gafas de realidad virtual o todas esas cosas me las enseñan mis padres, no las veo yo ni nada, o sea, no las veo en internet ni nada de eso. ¿Te gusta a ti en concreto esa interacción, gafas de realidad virtual? Yo también quiero, me invitas un día a tu casa, eso mola mucho. Sí me gusta, a mí me parece muy raro que en unas gafas te puedes ir como a otro sitio en solo ponértelas, es como muy raro, pero está muy divertido. Hablando de redes, veo que ellas dos, sus padres están en redes. Claro, este es uno de los retos que tenemos los padres que hemos nacido en lo analógico, los maestros que hemos nacido en lo analógico, incluso los médicos que habéis nacido en lo analógico y que os tenéis que enfrentar a una generación totalmente digital. ¿Cómo educar
en redes cuando nosotros mismos estamos aprendiendo? Es decir, ¿el think before you post es suficiente para ellos o hay que darles un plus de advertencia? Ella decía, mis padres me han explicado los riesgos de las redes sociales. No sé si te han explicado también las ventajas que tiene, como decía Leza, conectar con gente que hace mucho que no ves. Bueno, ellos en su corta edad, hace mucho que no ves, será poco tiempo, pero ¿cómo educarles en el uso de las redes cuando nosotros estamos aprendiendo? Juan Pablo, dime. Vamos a ir marcando conceptos. ¿Qué es una red social? Una red social es un lugar en el que te comunicas con otras personas. ¿Y con qué personas te comunicas? Con tus amigos. ¿Cuál es el concepto de amistad? ¿Cuántos amigos tenemos en redes sociales? Parto de la base, yo siempre digo y potencio que Internet es bueno. Gracias a Internet yo he conocido a mucha gente, en la sala hay alguno, incluso nos reunimos virtualmente en nuestro DT Bar de vez en cuando para hablar de nuestras cosas. Y bueno, es bueno, pero el concepto de amistad, si yo como padre viene mi hijo o mi hija y me dice que me han robado esa espada de diamantes y no le hago caso, ¿a quién se la van a pedir? A su amigo o a su amiga que está en esa red social o en ese juego online. Lo importante para los padres es saber con quién hablan y de qué hablan también. No hablo de auditar, de fiscalizar, de espiar, no. Pero que sean conscientes que si hablan en una red social y están hablando pues de ajedrez, no tienen por qué decir cómo se llaman, dónde viven, dónde van de vacaciones. O sea, contar lo que todos hacemos en redes sociales. Lo que no hacemos en la calle, yo estoy seguro que si me cruzo con ellos en la calle y les pregunto el nombre como desconocidos, no me lo van a dar. Pero en una red social posiblemente me den toda la información. Y aparte, un malo va a utilizar la ingeniería social para sacarle más información. Información tan solo con una fotografía, que va a dar la geolocalización de dónde está hecha esa fotografía. Mándame una foto tuya, ¿dónde vives? No, que yo estoy muy concienciada o concienciado. ¿Tienes un gato? Mándame la foto de tu gato, ya está. Y ahí va la geolocalización. Hay que educar primero a los padres para que los padres eduquen a los hijos. Educación, hablamos de educación desde el primer momento. Hablamos de formación, Javier lo decía, incluso del profesorado y de las... Y una puntualización más. Ambas tenéis redes sociales, ¿verdad? Sí. Vale. Primer punto. ¿Habéis leído todas las condiciones o vuestros padres? Bueno, vuestros padres y vosotras sí. ¿Pero el resto de los humanos leen las condiciones de acceso a la red social? Pues yo no las he leído. No, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es la edad para acceder en España a una red social? 14 años. No, se lo voy a prohibir. Si se lo prohíbes, en casa no lo hacen, pero se van a otro sitio, salen de ese área de confort y van a casa de un amigo o amiga que no están tan concienciados como nosotros y se crean sus perfiles en redes sociales. Críos con 11 perfiles en Facebook, por ejemplo. 11 perfiles en Facebook. Sí que es verdad que muchas veces yo me encuentro con padres que me preguntan, ¿es mejor hacerlo con 12 años acompañado o con 14 y ya un poco pasado porque toda su clase tiene red social? Yo también creo que, bueno, como madre me preocupa, con lo cual suelo ser cauta o intento, ¿no? Pero dices, a veces, muchas veces me encuentro con padres que prefieren hacerlo con 12, bien acompañados y, como bien dices, leyéndote bien las especificaciones de cada red social, explicando cuál es el uso y cuál es la potencialidad que tiene esa red social, porque unas son más de imágenes, otras son más de vídeos. Acompañar a los 12 o a veces retrasarlo y entonces provocar que sin querer lo hagan en casa de un amigo sin el consentimiento. O sea, ahí también, claro, es que es tan difícil poner que en cada caso se haga de una forma que muchas veces cuando incluso a mí me preguntan como recomendación, digo, hombre, es que yo no me atrevo a recomendarte, oye, si 12 o 13, sino que efectivamente dices, pues si tú tienes un chaval, o sea, tienes un hijo que es súper responsable, que tiene buenas notas, que encima sabes que, por ejemplo, le gustan mucho los animales y quiere una red social en la que siempre ve las fotos del Zoo de Madrid, que es lo que más le puede gustar, bueno, pues adelante, acompáñale, síguele en esa red social.
O sea, quizá a veces no es tanto la edad, ¿no? O sea, no, pues los que hacen con 12, qué horror, ¿cómo le dejas? Sino que acompañarles y ver si es el momento adecuado o no. O de repente te encuentras que tienes otro hijo, otro alumno, oye, que es un bala perdido y que dices, bueno, a este pobre, como encima le deje efectivamente rienda suelta en YouTube, le abra una cuenta de Gmail para que acceda a los vídeos, es que no quiero ni saber qué va a pasar con sus notas, con su... O sea, que también ahí, claro, es verdad que dices, legalmente son 14 años, creo que casi nadie se lee las recomendaciones porque están creadas para que no nos las leamos. O sea, eso también hay que... O sea, están bastante difícil, ¿verdad? Que además ellos estén concienciados que al más mínimo problema se lo van a contar a sus adultos. Pero para eso sus adultos tienen que estar preparados a saber, ya no qué es la espada de diamantes, pero a dar la respuesta. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí, no utilizarlo de niñera tecnológica, entiendo, claro, ¿no? Que vas a ese concepto. Esa ventana que había antes cuando se asomaba mi madre, ¿dónde está? Sube. Pues simplemente es trasladarlo a la ventana digital. Javier, no sé si niñera tecnológica se nota, es cierto que quizá tus alumnos no son muy representativos, pero no sé si se nota que algunos menores tienen una niñera tecnológica también en clase. Es decir, ¿os cuesta más hacer que ellos tengan atención, ya que están tan acostumbrados a tener multiatención, a tener una red social, como dices tú, ayudarse por WhatsApp? Ayer me contaba una compañera de trabajo, hablando de que iba a venir hoy aquí, me decía, yo a mi hija al principio no le dejaba meterse el móvil en la habitación. Un día este verano se metió el móvil en la habitación. Es una niña, como dices tú, saca muy buenas notas, estudia perfectamente, es una niña adaptada socialmente, con ningún problema, responsable, etcétera. Y sin embargo, le dejó un día meterse el móvil en la habitación mientras hacía los deberes. Entró y la pilló, entre comillas, whatsappeando. Y le dijo, pero Irune, ¿qué haces? Normal, ¿Qué es haces? una niña normal. Claro, ¿qué haces whatsappeando? Tienes que estudiar. Y dijo, no, es que fulanita tenía una duda y la estamos resolviendo entre los dos. Me parece un ejemplo clarísimo y muy llamativo para los que somos de esta generación de cómo se pueden incorporar las nuevas tecnologías, el mundo digital, hasta ese punto, incluso en clase, Javier. Sí, claro que sí. De hecho, el ejemplo que has puesto es muy bueno porque esta niña ha hecho algo que para ella es algo totalmente natural. Es decir, ella está conectada con una compañera que tiene una duda y tiene una herramienta que le permite interactuar con ella y ayudarse, y ha hecho un uso de ella totalmente correcto. Como estáis diciendo, obviamente hay que hacer un acompañamiento a los niños cuando empiezan a utilizar tecnología. A mí me ha gustado mucho porque has hablado antes de que esto es más educación que tecnología. O sea, con los cambios que hay continuamente en tecnología a día de hoy, no nos podemos casar con ninguna, porque ninguno sabemos lo que vamos a estar haciendo o cómo nos vamos a estar relacionando dentro de 3 o 4 años. No lo sabemos. Es decir, no sabemos si va a surgir una nueva red social que le va a revolucionar. Es decir, es que parece que lo tenemos muy incorporado, pero es que hace 10 años lo más cercano que teníamos a un smartphone era un Nokia, que a día de hoy pues prácticamente es una marca que, bueno, la están relanzando, pero ha tenido una crisis importante, dejó de existir todo, y ha pasado en 10 años, ¿no? En 10 años ha llegado WhatsApp, ha llegado Twitter, ha llegado Facebook y forma parte de nuestra vida de una manera totalmente normal. ¿Cómo utilizarlo dentro del aula? Pues es que hay miles de aplicaciones, miles de maneras de utilizarlo dentro del aula de una manera maravillosa. Es decir, hablaban antes, por ejemplo, del uso de Skype para relacionar a alumnos de diferentes centros y hablar entre ellos, y el enriquecimiento cultural que se produce ahí es maravilloso. El uso de WhatsApp para relacionarse alumnos de un mismo grupo y ayudarse y hacer trabajo cooperativo. Dentro de los entornos virtuales de aprendizaje que se utilizan actualmente en las aulas, generalmente se utiliza Moodle, pues hay foros, hay chats donde los niños se pueden relacionar en un entorno bastante seguro, con mediación del docente, y donde pueden pues también trabajar de una manera cooperativa con trabajos que les están pidiendo dentro del aula, ¿no? Entonces, es lo que decís, o sea, no puedes coger a un niño, darle un teléfono de estos y pensar que porque es un nativo digital pues le va a ir bien y no va a tener problemas, ¿no? Sino que al final tienes que hacer ese acompañamiento, ¿no? El ejemplo que han puesto antes de la bicicleta es muy bueno. Se trata de eso, ¿no? De acompañarle y de estar ahí y de hacerlo con normalidad. O sea, el uso del móvil ni es un premio ni es un castigo, es algo normal para el niño, de su mundo, de su vida
habitual y tiene que estar ahí de una manera totalmente normal. Supongo que es un poco lo que decís, siempre supervisión. Al final, educación en todo. El ejemplo de la bici, el ejemplo de la televisión. Mi madre me contaba que ella llegó la televisión al pueblo y se juntaban todos a verla y había mucha gente mayor, estoy hablando de los 50, 60, que se echaban las manos a la cabeza de cómo los niños no estaban en la calle jugando. Con los dos rombos. Con los dos rumbos, sí. Internet no existe. Claro, es verdad, en Internet no existen. Precisamente iba a eso. Son contenidos que no se filtran, que se pueden filtrar, pero que tenemos que enseñarles, supongo, a filtrar. No sé si Lefa se encuentra alguna vez en la consulta alguna duda de algún adolescente respecto a contenidos a los que ha podido acceder en Internet. No, es que hay muchos contenidos que realmente pueden ser peligrosos, o sea... Bueno, te iba a preguntar por los positivos, pero hablemos primero por los peligrosos. Los positivos. Y luego vamos a los... Bueno, si claro, alguien... tienen acceso a toda una serie de información que si saben, que supongo que es más desde la escuela donde les enseñan a saber qué páginas son los de... que no va a haber fake news, que no va a haber unas noticias tergiversadas. Y supongo que es desde allí y evidentemente les ayuda. Yo lo que me encuentro son con las dificultades. Bueno, claro, final, no me consultan por las cosas buenas y bonitas, me consultan por lo otro. Los problemas de atención, que también es uno de los ítems de los que se habla mucho cuando hablamos de la nueva generación, si ha aumentado... Bueno, parece que hay estudios que dicen que hay mayores dificultades atencionales porque estamos siempre cambiando. Pero no seas... El trastorno por déficit de atención existe, ha existido desde siempre, fue descrito en 1902, pero hay anteriores cosas, o sea, siempre ha existido. Y no es culpa de la tecnología. Lo que pasa que sí, quizá, pues dificulta un poco más para que estemos atentos a las cosas, porque somos los primeros que a lo mejor vamos por la calle con el móvil en la mano y porque nos acaba de entrar un WhatsApp y podemos cruzar cuando nos toca, o sea, no podemos, realmente nos roba atención, pero no es la causa, evidentemente, de ese trastorno. ¿Crees que es un filón, entre comillas, para la medicina enseñar, igual que se puede reeducar el cerebro en muchas otras cosas, enseñar a tener esa multiatención sin perder capacidad de concentración? ¿Estáis un poco en esa línea o no? Supongo que sí, que evidentemente dependerá de la capacidad de cada uno, como en todo. Hay personas con mayores capacidades cognitivas que podrá hacerlo sin dificultad, pero evidentemente no todo el mundo. Esta es mi opinión. En el colegio, si usas tú, que supongo que sí, toda esta tecnología... Es vital que lo utilicen, sin ningún lugar a duda, es vital. Y creo que los profesores tienen que ayudar, y evidentemente de la misma manera que los padres tenemos que aprender, porque no hemos nacido sabiendo, y es desde hace pocos años que disponemos, pues los profesores, supongo que igualmente habrá muchos de mi generación, evidentemente, que tienen que aprender para poder enseñar, y tenemos que acompañar y formar. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces pasa que claro, a mí me encantaría, y creo que mis hijos van a un colegio maravilloso, pero claro, a mí me encantaría tener siempre un profesor como Javier en el aula con mis alumnos, o sea, con mis hijos, ¿no? Entonces, claro, es verdad que decías, Lifa, si tiene que ser en la escuela, claro, yo creo que no podemos trasladar como padres toda la responsabilidad a la escuela. No. Pero sí, que ambos tenemos que los padres tenemos y los maestros, los dos, porque nosotros tenemos que, sin ningún lugar a duda, educar a nuestros hijos. Pero ellos tienen, lo lógico es que ellos conozcan toda una serie de páginas, pienso yo, o de sus asignaturas, y que ellos tienen que decir, estos son los buenos, no vayáis por aquí, sino aquí es donde los padres en general, y ellos específicamente para sus asignaturas. En cuanto a contenidos educativos, no lo sé. Sí, pero por ejemplo hablamos de acceder a contenidos nocivos, ¿no? O sea, yo siempre digo,
o sea, que no le pregunten a Google o a Siri, porque ya no estamos en Google, o sea, ahora estamos ya preguntándole a Siri lo que quieres que te preguntan a ti como padre o como profesor, ¿no? Porque dices, claro, si los chavales van a Google a preguntar cosas que quizá todavía en el colegio no les han explicado. Yo me encontré en una ocasión explicándole una cosa concretísima a uno de mis hijos que me dijo, o sea, no tiene nada que ver lo que tú dices con lo que pone en Internet. Digo, pues claro que sí, porque a veces dices, ojo con los contenidos que dejamos de explicar en casa, muchas veces muy básicos, que ellos ven en Internet. Claro, es que es el mundo entero para ellos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que claro, creo que el reto está en que la escuela y la familia y en el hogar se vaya entrelazando en equipo para que en la escuela nos den esos contenidos, esas páginas web, esos filtros que tenemos que manejar cuando tenemos niños que tienen el iPad en el aula y efectivamente... Claro. O sea, yo aquí me gustaría puntualizar que tal vez más importante que entregar un listado de páginas donde tengan que hacer, lo importante es darles habilidades para que sepan discernir cuál es el contenido apropiado y que de acuerdo a su propia libertad y pensamiento decidan cuál es el contenido que les es válido. Es decir, no se trata de decir, bueno, miras aquí, voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Pues la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia, nadie asegura que el contenido de la Wikipedia esté actualizado, sea válido, o que sea incluso válido para la edad del niño que está consultándolo, ¿no? Porque también hay algo importante, que al final el niño tiene que entrar, el niño con 12 años tiene una serie de características, tiene que aprender una serie de contenidos que tienen que estar adaptados para su nivel de edad, ¿no? Entonces no es tanto decirles dónde tienen que buscar, sino saber cómo tienen que buscar y cómo tienen que filtrar. Eso es lo fundamental. Y ahí, obviamente, es fundamental el trabajo de la escuela y también el trabajo de los padres. Tiene que ser un trabajo conjunto. Hay muchos, a día de hoy, a los niños se les piden que hagan trabajos en casa y en los propios libros de esto ponen, bueno, pues entra en Internet, bueno, ¿dónde vas a entrar? ¿Dónde vas a buscar? ¿Cómo vas a filtrar? Eso es lo realmente importante, ¿no? Vosotras, cuando os mandan tareas, como dice Javier, y pone consultar en Internet, ¿lo hacéis con vuestros padres? ¿Lo hacéis solas? Yo lo suelo buscar en Internet. Cuando no entiendo una palabra o algo, simplemente cojo mi ordenador y lo busco. Y si no, se lo pregunto a mis padres ni nada. A ver, yo no se lo digo, o sea, no es que no se lo diga a mis padres. Yo lo busco y luego les enseño pues cómo lo he hecho, dónde lo he hecho, para que ellos vean que yo no he mirado ninguna página así muy extraña ni nada así. Pero, a ver, que no voy a buscar en Internet al lado de mis padres ni nada. O sea, yo lo busco en mi ordenador normal. Claro, ¿veis? Esto es lo que yo decía, que para ellos es parte de su vida normal. Ellos, esto que dices tú de preguntárselo primero al padre, es algo que quizá ya no conciben. Pero vamos más allá, es que tampoco lo concebimos nosotros. Es que ahora en cualquier conversación, oye, ¿cómo se llamaba el actor este de...? ¡Pum! Y lo buscas. Es decir, quizá el reto es primero asumir que eso es parte de su vida, que yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, y segundo, saber que no le podemos poner puertas a su campo, pero que igual tenemos que entrar en su campo, que yo creo que esto es un poco el objetivo de todas las charlas que tú das. Ángel Pablo y Lifa, no sé si primero en la consulta te encuentras con padres, ya que eres especialista en psiquiatría infantojuvenil, algún padre que te pregunte a este respecto, y segundo, en las charlas que vosotros dais, supongo que habrá mucha gente que os pregunte incluso cuáles son las páginas malas o los malos que tú decías, ¿no? Porque nosotros mismos no sabemos dónde están. Es que hay páginas malas y páginas buenas, está claro, pero cuando hacen una consulta en el buscador que sea, en Google, en el que sea, no todo lo que sale es relacionado con lo que están preguntando. Una vez me decía un abuelo, dice, tengo un problema, es que mi nieta, que es nativa digital, le dejo el móvil y hay veces que cuando se lo cojo, hay páginas de adultos, estamos en horario infantil, hay páginas de adultos. Y mi nieta no sabe leer ni escribir, tiene 4 años. Claro, Google, microfonito, culo. Salían manzanas, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, como dice él, hay que enseñarles a discernir en lo que está bien o lo que está mal. Voy a poner un ejemplo claro que ha pasado en España. Allá por el mes de mayo salta en prensa un juego que se está dando en otros países que se llama Ballena Azul. Aquí no había habido ningún caso en España, ninguno. Ballena Azul, ¿qué es eso? ¿Cómo mola? Empezó a haber casos en España. La curiosidad. Luego hubo casos de modas, por ejemplo, en verano echarse agua congelada, muy divertido, te grababas en vídeo. Y luego vino la réplica, echarse agua hirviendo, que no era tan divertido. Son modas que se van... Entonces, eso es lo que hay que enseñarles, a discernir un contenido bueno, un contenido malo. Tenemos que tener claro que cuando hacen una búsqueda en Internet, a través de su ordenador de bolsillo, van a llegar a contenidos que no son apropiados para ellos. No digo que sean delictivos, digo apropiados. Pues tienen que tener la capacidad de decir fuera, o decir papá, mamá, he ido a buscar cualquier cosa y me ha salido algo que me he ido, pero que los padres sean conscientes que sus hijos o sus alumnos tienen la capacidad de discernir entre lo que está bien para ellos y lo que está mal. Claro, perdón, ¿puedo? A raíz de lo de la ballena azul, me acuerdo cuando salió la noticia, me tocaba estar con un grupo de padres pues 2 días después. Y entonces, nada más empezar la sesión, pues hola, soy María Zalvidea, tal y cual, y digo, puse una foto, que efectivamente salía la ballena pintada con boli de un chaval, y dije a él, ¿alguien sabe lo que es esto? Estaban como 40 padres, solo uno me dijo, creo que es una cosa de la ballena azul que se pintan en el brazo y tal. Y en el fondo digo, claro, nuestro reto porque al final nosotros, ¿no?, cada uno en su punto, somos agentes que ayudamos a sensibilizar a la sociedad, a los padres, a los educadores. Nuestro reto es trasladar a la sociedad cómo provocar una conversación con tus hijos o con tus alumnos a raíz de que tú en el periódico ves una noticia como esa. Quiero decir, aquí hay que aprovechar, porque claro, no todos los padres, no todos los profesores están tan implicados en hacer fácil lo digital, ¿no? Entonces, el reto yo creo que es eso, ayudar a esos padres a que cuando ven en el periódico una noticia como el de la ballena azul, provoquen en la cena una conversación con tu hijo sobre si sabe lo que es, si ha oído a alguien en clase que lo está usando, si sabe si en su instituto o en su colegio hay alguien que lo ha usado o que lo ha visto o que lo ha dicho, si han leído algo en Internet, porque al final dices, nos echamos un poco las manos a la cabeza en lugar de tener una conversación y aprovechar, oye, siéntate con tu hijo, en lugar de decirle un día, mira, te voy a contar cómo se buscan, qué son las fake news. No, aprovecha el momento, estás viendo la televisión, igual que aprovechas para explicarle lo que es la violencia machista cuando estás viendo el telediario y empiezas y la tercera noticia ya es eso, ¿no? Pues hay que aprovechar esas herramientas, ver el periódico como con otros ojos para... Yo siempre les digo, aprovechar todo para trasladar conversaciones con vuestros hijos sobre ese mundo digital, ¿no? Ser proactivos, claro, entiendo, total. ¿no? En ese sentido. Poner un poco la tirita antes de que salga la herida. Esto. Normalmente a los padres lo que curiosamente les preocupa más el tema de la adicción que todo este tema, que es el día a día y pocos se vuelven adictos, pero les preocupa más que están siempre enganchados y cuando preguntas realmente pues lo utilizan de una forma sensata y no hay ese problema. Es decir, que no le tenemos que tener miedo al tiempo que pasan con las pantallas, Sí. ¿no? Que esto es algo que siempre se habla, en tiempo de exposición a pantallas. ¿Les preocupa la adicción? Pocos dices que... Les preocupa más, tienen la sensación que se van a volver adictos. No puede estar sin el móvil. Y vuelvo, cuando ¿Qué les dices preguntas... tú cuando te dicen eso? Pues entonces delante de Dios le empiezo a preguntar, bueno, ¿cuándo lo dices? ¿Cómo y para qué lo utilizas? Pues el chateo para buscar información, pocos dicen algunos para jugar, más los chicos, las chicas son para chatear, los chicos son más de jugar y las chicas más del WhatsApp. Pero y cuando ves que realmente el tiempo no es tanto, pues intentas tranquilizar. Claro, yo creo que esto va a tranquilizar a muchos de los que están aquí. ¿Qué consideráis que es un menor adicto a
Bueno, un menor adicto normalmente es uno que se pasa 5 horas o más con el móvil, pero al margen del tiempo, porque no hay un tiempo exacto, es el que necesita el móvil, que si no lo tiene está ansioso, necesita, y que cuando lo coge se calma, ya está tranquilo. Previamente no podía ni estudiar porque estaba tan así que quiere cogerlo o jugar o lo que sea, que como el que necesita un cigarrillo. Necesita, tras la primera calada ya te has calmado, supongo. Yo no fumo, pero me imagino por lo que veo. Pues esto sería el adicto, que normalmente... Lo que pasa es que hay muchos de los que están en riesgo, que están 2, 3 horas y básicamente jugando, no para buscar información o para ver un vídeo, sino que están jugando y hace otros usos. Y cuando un menor está muchas horas, pero lo utiliza, como dices tú, las chicas, para estar conectado con sus compañeros... Es que es lo normal, ¿no? Es que, no sé, es como cuando yo tenía mis hijas pequeñas, adolescentes, pues desesperada porque no podía contactar con casa. También tenía 4 y siempre estaba comunicando. Y desde el trabajo, pues claro, no había móviles. Pues claro, ¿qué hacían? Lo primero que hacían cuando llegaba a casa... Pues llamar a las amigas, pero ¿por qué los tienes que llamar? Pues sí. Y ahora la ventaja es que cada uno chatea y seguimos conectados. A la ventaja. Sí, yo creo que es una ventaja. Es una manera de fomentar tanto las relaciones, se puede fomentar el aprendizaje, como decíais, es algo que pasa de la parte de la educación. Vosotras, chicas, Claudia, Valeria, ¿usáis mucho el smartphone o la tablet o lo que sea para estar conectados con vuestros amigos? ¿Hacéis esto que hacíamos nosotros, la generación de los 80, incluso 70, 80, de llegar a casa y ponerte ahí en una esquina del salón con el fijo para que no te oyeran a hablar? ¿Lo hacéis? ¿También necesitáis estar permanentemente conectados? A ver, yo necesitarlo, no, pero... Bueno, que te guste. Sí, eso sí. A mí me gusta estar pues hablando con mi mejor amiga o en un grupo de la clase. O hay veces que me preguntan si les puedo mandar fotos de los deberes porque se les ha olvidado, o si tienen una duda para un examen. Eso es verdad que yo sí que estoy más con WhatsApp que con juegos. Pero, a ver, yo si no estoy, tampoco me da igual, ¿sabes? No tengo que estar todo el rato 5 horas con el móvil hablando con mis amigos, ni nada así. Yo cuando suelo venir a casa, suelo merendar y normalmente suelo hablar con mis mejores amigas. De hecho, a veces estudiamos juntas por FaceTime y nos preguntamos. Y, a ver, hacemos a veces los deberes juntas y chateamos, pero tampoco estoy todo el rato con el móvil. Y lo suelo usar más para hablar con mis amigas, no para jugar. Es que, qué interesante. Yo creo que ahí introduciría también que no solo es el tiempo, sino que es efectivamente el contenido, la compañía y el lugar. O sea, no es lo mismo a veces cuando dicen el tiempo de pantallas, estamos hablando mucho del móvil, pero dices eso, el tiempo de uso de la PS4. Vale, pues que no es lo mismo jugar a League of Legends que jugar al Call of Duty. No es lo mismo estar solo que estar con tus hermanos o con tu padre jugando. No es lo mismo estar en tu habitación que estar en el salón de casa. O sea, que es que claro, al final entran en juego esas coordenadas, ¿no? Del tiempo, de la compañía, del contenido, del lugar, que en un momento dado pues podrás decidir que se puede jugar más tiempo o menos, o ese contenido sí, este contenido no. O sea, es que claro, a ver, cuando preguntan, ¿no? La gente quiere que sea como sota, caballo y rey, y no existe. O sea, la educación no es, mira, hasta aquí, a esta edad, o sea, a veces es difícil, ¿no? Y todo el mundo quiere como saber lo concreto. Yo también querría, sí, que fuera más fácil educar, pero a veces no es complicado. Hay que tener en cuenta eso, el estado de ánimo en el momento en el que están jugando o usándolo, o si están estudiando o están conversando sobre lo que se van a poner cuando vayan a salir. O sea, al final hay que jugar un poco con esas coordenadas, ¿no? Que... Sí, de hecho, estamos hablando de juego como si fuese algo negativo y es todo lo contrario. O sea, al final... el aprendizaje jugando es el aprendizaje más efectivo que existe. Claro. Yo el año pasado hice un máster en una escuela de negocios muy importante
Y a mí me llamó la atención que lo primero que nos hicieron fue ponernos a jugar. Y estábamos todos ahí mirándonos como diciendo, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues estás ahí como cortado, ¿no? Y realmente es una estrategia muy potente para iniciar un aprendizaje y para motivarte, ¿no? Con el tema de los videojuegos va a ser la próxima gran revolución de la enseñanza, nos guste o no. O sea, yo el otro día hablaba con un compañero, no sé si conocéis la saga Assassin's Creed, ¿no? Es una saga muy famosa. Bueno, pues van a sacar, estos hacen una recreación exacta de lugares históricos para el juego, que es una cosa brutal. Pues una de las próximas expansiones que van a sacar, por ejemplo, es en Egipto y es para uso en educación. Es decir, no vas a tener que hacer misiones de matar o de tal. Es que realmente lo que te vas a dedicar es a visitar sitios que están recreados prácticamente al milímetro, donde vas a poder vivir cómo es su cultura, cómo se relacionaban, cómo vivían, y vas a poder aprender un montón. Esto lo unimos a un futuro con la integración de realidad aumentada o realidad virtual, donde realmente tengas la sensación de que estás metido dentro. Es que yo no creo que a nadie se le ocurra decir, yo no quiero que mi hijo aprenda así porque quiero que aprenda memorizando un texto. Bueno, hay de todo. Claro. Bueno, no se me ocurre pero no debería ser así, ¿no? Es mucho más enriquecedor tener la sensación de experimentarlo, de vivirlo y de poder interactuar con el entorno. Que al final la educación va de eso, ¿eh? Entonces, la conexión que creas, por ejemplo, eso con un alumno o con un hijo, cuando en un momento dado le metes en una página web en la que puede hacer un tour en realidad virtual del sitio que a él le gusta, es brutal. Que igual no le vas a poder llevar por lo que sea, y dices, la capacidad que tienen efectivamente de viajar, que no te digo que se metan en el Museo del Louvre, que es fenomenal, pero dices, ¿no? En cualquier otro sitio que dices, con lo que le puede gustar, o sea, esa conexión que creas llevándole a tu hijo a ese espacio que a él le gusta y que conectas con él, o sea, es maravilloso. En el fondo, cualquiera de nosotros, ¿no?, puede disfrutar de muchos de sus hobbies. No sé, el que escucha ópera y puede viajar en streaming, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la capacidad que tenemos de emitir en streaming, emitir vídeos, dices, viajar a sitios en los que no vamos a poder estar in situ, eso es, es maravilloso para la educación y para nosotros mismos, ¿no? Que muchos la aprovecharemos para nuestros hobbies o lo que nos guste, ¿no? Dando continuidad a la misión de seguridad. Es evidente que los juegos son buenos dependiendo el contenido de los juegos, para que, lógicamente, hay juegos de violencia, juegos de adultos que no son apropiados para los más pequeños, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta si son juegos online o offline, porque me gustaría preguntar si que juegue un niño al parchís online es peligroso. No, ¿verdad? No es peligroso que juegue online un niño al parchís. Y de hecho vamos a dejarles en su habitación a que jueguen al parchís online, que nosotros estamos viendo el famoso campeonato de petanca de nuestro barrio, ¿verdad? Pero es que en ese juego online hay un chat. ¿Y quién está jugando con mi hijo? ¿Y quién está hablando con mi hijo o con mi hija? ¿Los cazadores dónde van a buscar a sus presas? Al monte, los pescadores al agua, los ciberdepredadores, ¿dónde van? ¿Dónde hay niños? Ahora es cuando yo le pregunto a la gente si esto les ha dado un poco de miedo, como a mí, o si creéis que lo podemos, esto último que ha dicho Juan Pablo, o si creéis que lo podemos todo gestionar. Por favor, intervenid los que queráis, incluso si queréis cambiar de tema no pasa nada. No. El micrófono no sé cómo lo hacemos. Sí, yo estoy convencida de que con miedo no llegamos a... Sí que es cierto que tenemos que tener temor, tenemos que tener respeto, precaución, mucho conocimiento y mucha información, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijas adolescentes de 16 años y en la vida les hablo de miedo. Ahora sí que les hablo de prudencia, de conocimiento, de tener mucho cuidado, de poner muchos dependes en su vida, que es condicionantes que van a determinar su comportamiento tanto en entornos físicos como digitales, ¿no? Por tanto, yo creo que la palabra miedo lo que está haciendo es atemorizar, distanciar, y a mí, yo no quiero poner ninguna barrera, porque creo que la tecnología es fantástica y que tenemos que hacer un uso más o sacar la parte positiva de ella. Que realmente no es cuestión de miedo, es cuestión de conocimiento. Tenemos un concepto a veces erróneo de lo que es el mundo virtual. Como es virtual no pasa nada. No, vamos a conocer qué peligros hay, como decía Sun Tzu. Vamos a conocer los peligros, vamos a conocer nuestras capacidades, porque así podremos evitar esos peligros y mitigar en el caso de que seamos víctimas o sean víctimas. Vamos a conocer esos peligros para evitarlos simplemente.
Y luego, una cosa importante es que hay una buena comunicación entre padres y hijos e hijos, porque para que sepan que si hay un momento que les ha dado un mal rollo, un yuyu, ay, no me ha gustado lo que me han dicho, que sepan que vayan a hablar con los padres, que lo comenten, porque sois los primeros que podéis decir, uff, esto no me gusta. Y si no hay esa comunicación en la familia, no lo van a decir, o porque, pues lo que has comentado antes, todas son broncas, pues no lo van a comunicar, lo dirán a quien sea, y no se cortará ese riesgo. De hecho, en uno de los últimos estudios, creo que de YouKids Online, a mí me llamó la atención porque decían que charlar con los hijos era el mejor filtro parental, que era el titular. Y dije, ole, sí. Porque efectivamente a veces nos quedamos en si usamos una aplicación u otra para el móvil y cómo hacemos que sea más seguro el uso de esos dispositivos. Y efectivamente volvemos otra vez a que esto es educación, ¿no? O sea, cuando tú tienes una confianza, has sembrado desde que son pequeños, llegará un momento en el que cuando haya un mal rollo en la red y veas que cuando has metido una palabra en Google ha salido todo menos lo que tú estabas buscando, lo comentarás. Habrá niños que son más extrovertidos, otros son más introvertidos, pero ahí está un poco el pesquis del educador, de la madre, del padre, para intentar sacar que esos hijos suelten y comenten en casa lo que han sentido en la red, ¿no? Sí, que es vital. Yo creo que está ahí un poco... Pues ese es el mejor una filtro, pelota, ¿no? Y es cuando me vienen a ver. Ahí está. Ahora sí me oís. Hola, buenos días. Mi nombre es Camilo, venimos de la Asociación Educativa Atlantics. Me gustaría puntualizar dos cosas de lo que se ha hablado hoy. Hay una parte, sobre todo con Javi Goto, es que la parte de educación me parece fundamental. Y la tecnología en la educación tiene que estar transversalmente. Tengo la suerte de de tener a mi hijo en un colegio que lleva 12 años, que es puntero en la educación y la tecnología, y el que están dando la tecnología la utilizan para dar la educación, utilizan gafas virtuales para dar clases de geografía o de historia. Y mi hijo el año que viene, cuando pase a la ESO y cambie al instituto, lo van a expulsar por utilizar el móvil. Es que en clase. Que hay brecha, claro que hay brecha. Es que hay profesores que están formados, hay colegios que están preparados y hay profesores que no están formados y que necesitan formación. Es fundamental y es transversal. El móvil tiene que estar en el aula con un uso educativo y lo tiene y se puede dar. Y un ejemplo con mi hijo. Mi hijo tiene 14 años y me dice que la parte más importante de la frase no es el verbo, es el hashtag. Es que no es el verbo, es que es transversal. Está en todo. Está en todo. Entonces era algo que me parece que es algo que tenemos que trabajar muchísimo, que es en que el sistema, llámale preparación del profesorado, llámale lo que quieras, tiene que cambiar. Sí, yo aquí algo también es importante, es un poco, o sea, cómo trabajamos aquí en España, ¿no? Es cierto que desde hace muchos años ya se habla de que se está apostando por digitalizar el aula, digitalizar la escuela, digitalizar incluso la figura del docente, ¿no? Pero lo que se ha hecho de manera habitual es introducir cacharros, y no lo quiero, o sea, son importantes, ¿vale? Pero no se forma al docente en el uso, ¿no? Entonces, yo os preguntaría, si tenéis hijos, si vais al aula de vuestros hijos, si tienen pizarra digital, ¿para qué lo utilizan? La van a utilizar para proyectar. No están haciendo un uso de la pizarra digital con toda la potencialidad que tendría estos dispositivos, ¿no? Bueno, pues pasamos de las pizarras digitales, las tablets, tal, pero no se está formando de manera adecuada a los docentes. Y es ahí donde hay que apostar. Es importante la parte de infraestructura, sin duda alguna, pero forma a los docentes y apuesta realmente por una educación de calidad. Es que el dato de 12 años, que aún no existía Facebook, hace 12 años no existía Facebook, y ya empezaban a formarse en TICs. Y a día de hoy hablas con ese profesorado y te dice que tiene que seguir formándose. Porque es que solo de TICs hablo, solo de TICs. Es que es una labor inmensa. Sí, sí. Y yo sé que a un profesor que tiene que cumplir un currículum, porque en la ESO tengo que cumplir un currículum, lo tengo que hacer. No me metas más carga. ¿Ves? Al final es un poco
vuelvo al coser. Al final es entrelazar los contenidos que tienes que son exigibles con todo este nuevo mundo. Vamos a dar paso a las dos últimas intervenciones del público, si os parece, y hacemos o una, María, que tiene enchufe, que para eso lo ha organizado todo, vamos a dejarla hablar, y luego hacemos ya una ronda de aquí el caballero, si te parece, la tuya y la otra, y cerramos la intervención. No sé, María va primero, es que tengo yo el micro, me la han pasado y no sé si colarme o no, no he entendido. Solamente una cuestión de puntualización, me quedo con la idea de María de responsabilidad que he dicho al principio, ¿no? Y creo que al estar aquí y con un micro pues se tiene cierta responsabilidad. Responsabilidad, y es que la evidencia científica dice que la brecha digital existe. Lo que no es evidencia científica es el concepto de Prensky que dice de nativos digitales e inmigrantes digitales. Eso fue un concepto que él desarrolló sin evidencia científica y le atribuyó unas ciertas características. La evidencia científica dice que esas características no son ciertas. Es decir, alguien que haya nacido en la sociedad digital con un dispositivo en la mano no significa que haga un uso crítico del mismo. Y acentúa la palabra crítica. O crítico, uso crítico. Porque en ese debate estamos ahora. Si nos vamos, por ejemplo, al paradigma de la innovación y vamos a Silicon Valley, uno de los argumentos que se dice es que los hijos de la gente que trabaja en Silicon Valley va a colegios donde no hay tecnología. Porque ya lo tienen en casa, seguramente. Entonces no necesitan que la escuela les aporte ese conocimiento. Ahora, en Silicon Valley, lo que se lee, o de lo que se lee ahora mismo, es de ética y de filosofía de la tecnología. ¿Por qué? Porque te da esa perspectiva crítica. Desde el marco de la competencia digital europeo, Digicom, que se ha desarrollado desde el año 2006, hay dentro de las 8 competencias clave para el ciudadano del siglo XXI está la competencia digital. Se ha hecho un trabajo, por ejemplo, el gobierno vasco lo ha hecho y es muy interesante, donde esa competencia digital se subdivide en 21 competencias más, divididas en 5 áreas. Y una de ellas en las que más flaqueamos sí que es cierto, es que es el tema de la seguridad. Y eso es cierto. Todos flaquean y están los estudios y hay un montón de literatura científica escrita sobre eso. Y yo entiendo que aquí estamos de diálogo y está muy bien, pero yo creo que también de vez en cuando hay que sacar cierto criterio, porque en España, en las universidades públicas, que es el ámbito donde yo me muevo, yo soy profesora de la Universidad de Murcia, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar, conozco muchísimos profesores. Aquí tenemos una profesora que ahora mismo que se llama Salomé Recio, que es una profesora innovadora, que hace un uso efectivo de la tecnología, pero no pongo el acento en la tecnología porque ella lo que hace es que propicia un cambio metodológico, que eso es a lo que te referías ahora. No es el cacharro, es lo que te propicia. Y lo que hace falta hoy es pensar que en la escuela hace falta un cambio metodológico, porque el rol del docente ya no es el mismo. Yo no tengo toda la información. Claro que la tengo que tener, pero es que yo no la tengo solamente yo. Y Wikipedia, yo dejo a mis alumnos que en sus artículos y en sus trabajos científicos citen a la Wikipedia, porque la Wikipedia tiene una comunidad mucho más grande que la que tenía la enciclopedia Salvat para saber si hay algo que es una errata o no. Y es una comunidad que se rige por el concepto de inteligencia colectiva. Claro que puedo entrar y poner un error. Sí. ¿Cuánto va a tardar ese error en ser subsanado por los miles de usuarios de Wikipedia si pongo algo que no es cierto? ¿Cuánto tardaba la enciclopedia Salvat en subsanar sus erratas? ¿Y por qué lo que viene en un libro es cierto y lo que viene en Internet no? La cuestión de la perspectiva crítica tiene que ser igual. O sea, seguimos, y voy con lo que ha dicho Javi Goto, que de verdad te felicito por las puntualizaciones que has ido dando a lo largo de la charla. Vuelve a ser lo mismo, son las habilidades que tenemos esa responsabilidad de darles a los alumnos. No tanto decirles qué número de páginas son falsas, que no, sino esas capacidades, esa capacidad cognitiva para discernir y esa capacidad crítica que también hay que tener en el mundo digital. Parece que estoy enfadada, pero no, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Se nos va el tiempo. Supongo que ahora podemos seguir debatiendo una pequeña pausita que va a haber, ¿no? ¿Me has dicho? Hay una pausa para el café. Digo, a ver si estoy diciendo algo que no, pero sí. Hablamos todo lo que queráis, con todo el mundo que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chicas, encantados de haberos tenido para darnos vuestro punto de vista. Y nada, que sigamos todos usando bien todos
dos dispositivos que están a nuestro alcance. Gracias a todos.